servidor de la patria incansable, así califica El País a nuestro invitado de esta noche. Cada vez que vemos su cara sabemos que nos tenemos que preparar para alguna contingencia. Es abogado de profesión. De sus 54 años, 34 estuvo en el ejército y lleva 16 en forma ininterrumpida y con diferentes gobiernos de diferentes colores frente al Centro de Operaciones de Emergencias. Ha visto la muerte en varias oportunidades frente a frente. Esta noche conectamos y le damos la bienvenida al general Juan Manuel Méndez. Amigos, el hombre que ataja los ciclones, los terremotos, los huracanes, el general Juan Manuel Méndez con nosotros. Bienvenido a Conectados. General, gracias por este espacio. Gracias a ustedes por estar aquí. ¿Usted es católico? Así es. General, yo siempre quería hacerle esta pregunta. Yo tengo 5 años en el país. ¿Usted reza los huracanes, los ciclones? Porque mire, yo desde que estoy aquí he visto cómo esos huracanes vienen prácticamente a atravesar el país. Y en el momento que van a llegar, se desvían. Parece obra de Dios. Nuestro país es muy religioso. Y además, yo sí me gusta orar en la mañana y en la noche. Así es. Cuando nosotros llegamos, cuando digo nosotros porque llegamos un grupo de venezolanos juntos, llegamos a un momento difícil para el país. A los meses ingresó el huracán Irma, que venía a categoría 5 y bajó a categoría 4. Después ingresó María, que generó daños, pero tocó la punta por allá, por el norte. Buenas noches. 14 provincias en alerta roja. COE llama a la prudencia y al sentido común. ¿Cómo son esos días para Juan Manuel Méndez? Bueno, son días difíciles, no solamente para mí. Yo tengo todo un equipo de trabajo que elabora conmigo durante muchos años. Al igual que el Centro de Operaciones de Emergencia está nutrido o compuesto por 22 instituciones. En principio, digo en principio porque fue creado en el año 2001 mediante un decreto y ratificado por una ley del año 2002. Y después de esa ley se han creado otras instituciones que forman parte también del Centro de Operaciones. ¿Cómo podemos calificar la preparación del COE? Que el COE es el organismo que integra el resto, pero sabemos, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, que está previsto que en algún momento pueda haber algún movimiento sísmico fuerte. Las temporadas de ciclones son anuales. ¿Estamos preparados como país para enfrentar eventos de gran magnitud? Bueno, es una excelente pregunta porque la preparación siempre va a conllevar ciertos aprestos, que las instituciones sí lo hacen, pero cuando se habla de prepararse para enfrentar eventos con la naturaleza no hay control. Y los eventos de la naturaleza, todo va a depender de la magnitud de los mismos, porque a veces nos preparamos, en el caso por ejemplo de Japón, que se preparó para los eventos de la naturaleza, los sismos, que son los que lo afectan a ellos más. Y ocurrió uno que sobrepasó sus expectativas y le causó hasta un desastre nuclear. Es decir, que con la naturaleza no hay control. Y la preparación siempre va a estar de la mano de la magnitud del evento que nos afecta. Me asusté mucho, porque fue una de las primeras personas que fue a Haití en helicóptero. Entonces, yo soy muy miedosa a los temblores. Yo soy una persona que siente cualquier temblorcito que pase. Entonces, él fue una de las primeras personas que fue allá y por eso yo temía por él, que fuera a ocurrir otro sismo de gran magnitud y que él se viera en peligro. ¿El 19 de octubre cumple cuántos? ¿Cuántos años? Bueno, ya voy a cumplir 55 en octubre. 55, y tiene 16 años. En el Centro de Operaciones. En el Centro de Operaciones. En este mes precisamente cumplo 16 años. Por eso es que estamos haciendo el programa en este mes, Así porque es. Es el aniversario de Juan Manuel Méndez. 16 años después, y ya además con una trayectoria a nivel personal, ¿cómo siente el desafío? Sobre todo después que usted se había preparado para abandonar las filas del COE y le dijeron, no señor, usted se queda. No solamente el presidente Luis Abinader, el país dijo, lo queremos allí. Gracias a Dios, sí, el país lo solicitó y el señor presidente cuando llegó al poder en agosto pasado, pues en una reunión que hicimos, producto de la formación de un evento, en ese entonces creo que la tormenta Laura, nos solicitó que lo acompañásemos y aceptamos gustoso porque primero nos gusta lo que hacemos y otra cosa es que a un presidente no se le dice que no. Una gran valor o virtud que tiene, humilde en su totalidad. Tengo alrededor ya de 10 años laborando con él, asistiéndolo como ayudante acá.
en lo personal es un ejemplo a seguir para mí. Pero usted se quería ir. Sí, yo me preparé para irme porque ¿Por qué? días antes ya había solicitado mi retiro del ejército. Así se materializó. Y entendía ya que un nuevo gobierno, después de nosotros estar prácticamente durante 16 años en el Centro de Operación de Emergencia, entendíamos que se le debía dar la oportunidad a otra persona para que ocupase el puesto. Pero el presidente entendió que debíamos seguir por un tema de experiencia que hemos acumulado durante muchos años en la gestión y que la población así también lo estaba solicitando. ¿Lo tomó por sorpresa la ratificación? Yo creo que sí, porque no lo esperaba. ¿Y su equipo? Mi equipo, lo más cercano, sí me decían que había posibilidad de que permaneciésemos por el tema de que la población lo estaba solicitando. Pero yo no me preparé para quedarme. Yo le dije, si eso es lo que te hace feliz, está bien para mí. Si no, pues sigue tu sueño. Yo me preparé para irme porque quería ya dedicarle más tiempo a la familia. Realmente yo sentí un alivio porque ya yo pensaba que él iba a estar en casa, aunque yo entiendo que él inmediatamente iba a trabajar porque él no es persona de quedarse en la casa, pero yo sabía que iba a tener un poquito más de tiempo. Son 7 hijos que tengo y hay un pequeñito que necesita y demanda más de mí. Sí, una foto de ese. ¿Quieres una foto, mi amor? Ven, pues ven a cargarte para que nos tiren la foto. Ahí, mira. Sonríe, sonríe. Ahí. Y los que son mayores no pude disfrutarlo, porque si usted hace una mirada retrospectiva, 16 años atrás, el más grande tenía aproximadamente como algunos 14 años. Quiero saber cómo se manejó a lo interno cuando usted se iba. ¿Cómo se comportó el entorno? El entorno. hay diferentes anécdotas con relación a mi salida del Centro de Operación de Emergencia que no se materializó, pero que sí se iba a producir porque ya yo lo había solicitado. Pues algunos entendían que como me iba, ya no era la persona que debía estar ahí. Y como en buen dominicano se dice, me sacaron los pies. ¿Se cayeron caretas? Sí, se cayeron caretas, sí. ¿Se decepcionó, general, con algunas personas? Bueno, hay una máxima que dice que nada humano le es ajeno a uno, pero cuando te toca de cerca, de personas que tú no podías nunca pensar podrían tener ese tipo de actitud, pues sí, se me cayeron algunas caretas, pero no lograron su objetivo, porque como yo soy una persona de fe y una persona de formación familiar regia, pues uno se siente un poquito down, afectado un poco, ¿verdad?, en sus sentimientos, pero tenemos capacidad de ser resilientes y de sobreponernos a situaciones adversas. Entonces, en estos casos, entendimos que eran humanos y quizás por el mismo temor a salir del puesto, a que lo quitasen de allá porque eran personas amigas o porque duramos mucho tiempo juntos, me negaron como negaron a Jesús. En 3 oportunidades, como Jesucristo. Quizás en más. Quizás la vida. ¿Cuál ha sido su mayor aprendizaje? Bueno, está en la Biblia. A veces nos preocupamos como seres humanos por lo material, nos preocupamos por muchísimas cosas de las cuales no tenemos control. Hablaba de su formación, de los valores. Usted es de un campo de La Vega. Así es. Y en lo que he podido investigar, usted siempre habla de una infancia feliz. Así es. A pesar de las precariedades que hubo, ¿recuerda momentos de necesidades durante su infancia? ¿Y Bueno, cómo lo vivía? Porque no es lo mismo de adulto a ver la perspectiva de un Gracias niño. a Dios tengo todavía viva a mi madre. Se lo crié yo trabajando, con mucho cariño y mucho amor. Mi madre fue una persona de muchos valores y de mucho trabajo. No es de esas personas que uno podría decir que fue una madre soltera, a pesar de que sí. Y lo digo en el argot popular porque desafortunadamente en nuestro país buscamos muchas excusas para
para no enfrentar o afrontar lo que son nuestras responsabilidades. En mi caso, mi madre fue madre y padre a la vez, para 4 hijos. Yo soy el más pequeño de todos, pero mi mamá no es de esas personas que dijo que yo era madre soltera. Ella se levantaba a las 5 de la mañana a coser en una máquina y ahí terminaba de coser, hacía el desayuno, nos mandaba a la escuela. Ya cuando llegábamos a la casa encontrábamos el almuerzo. No pasamos nunca hambre, gracias a Dios. Pero sí tuvimos una madre de una formación que muero y vuelvo a nacer, quiero que esa sea mi madre. ¿Y su papá? Mi papá murió, era un abogado, no era una persona muy afectiva, pero sí era una persona de muchos principios también y de valores. ¿Fue un papá ausente en general? Sí, quizás, exacto. Quizás no fue la persona más idónea en el tema de la formación familiar, pero nunca nos faltó a nosotros nada con respecto a lo que fue nuestra alimentación o manutención. Pero quizás el afecto de un padre también es importante en el crecimiento de un hijo. ¿Lo utilizó usted este aprendizaje tras la actitud de su papá cuando le tocó formar su familia? Eso fueron una de las cosas que más me enamoraron de él, el trato hacia sus hijos. Realmente sí, eso me encantó y más aún afirma con Ian Benjamín, me afirma eso, que sí, que él es un excelente padre. Yo tengo una familia, unos hijos, ¿verdad? Numerosos. 7. Pero son 7, Hay que verle la sí, cara, General sí. Corazón trabaja tanto. Hay que trabajar mucho para mantener 7 muchachos. Entonces sí, los hijos míos yo he tratado de formarlo, de llevarlo por el mejor de los caminos, tratar de darle lo mejor de los ejemplos. Quizás, como son tantos, no le he podido dar o dedicar tanto tiempo a algunos de ellos. Hay una que vive fuera, que nació por allá. Y tengo el más pequeño ahora que tiene 3 años. Esos son los que disfrutan más de la familia. Y lo del primer matrimonio, que son 3, que uno es odontólogo, otro es abogado y hay uno que está estudiando ingeniería, está terminando ya. Bueno, el mejor aprendizaje fue una pela que me dieron. Ajá. Una vez, sí, claro. Si yo una vez le robé 100 pesos, en una época en la que 100 pesos eran como 2.000 ahora mismo. Y me acuerdo de esa pela para toda la vida. Su carrera, todos obviamente la hemos visto, es además una vida pública, porque usted trabaja 24/7, porque los eventos naturales además muchos no avisan. Así es. Otros se pueden pronosticar. ¿Piensa usted, porque me habla del primer matrimonio y ahora está, según me decía, felizmente acompañado y con un bebé de 3 años, ¿cree usted que su carrera pudo influir en el fracaso del primer matrimonio? Entiendo que sí, porque en este trabajo no hay día, ni hora, ni tiempo festivo. No hay Semana Santa, no hay Navidad, porque nosotros, mientras la población disfruta, nosotros tenemos que acompañarlo y cuidarlo. Quizás ese tipo de situaciones dan al traste con muchas relaciones. Eso es una realidad. Normalmente nosotros no podíamos compartir con él en las Navidades o en vacaciones, nunca hemos tenido la oportunidad de salir a por ejemplo, un resort juntos. Y mi mamá siempre estuvo ahí diciéndome como, mira, tú sabes que tu papá es una persona ocupada, el trabajo de él es muy importante, es normal que él tenga que salir así. Regresando un poquito al tema de la infancia, ¿recuerda cuál fue su primer juguete? Juan Manuel tenía un burro que se lo había comprado Mayra para ir al colegio. Uno de mis juguetes preferidos fue cuando mi hermana mayor empezó a trabajar. Vino desde allá de La Vega acá a la capital. Trabajaba en un lugar que se llamaba Coplán, recuerdo como ahora. Allá al campo llegó una manada de burros, porque lo trajeron de Jabón. ¿Pero burros de carne y hueso? No, burros, sí, burros. Lo llevaron, lo compraban en la línea, porque en ese entonces había una escasez de agua, había una sequía. Entonces compraron esos burros y lo llevaron allá al campo y lo vendían a 2 pesos. Entonces mi hermana, cuando cobró el primer cheque, esa fue la bicicleta que nos regaló a mi hermano y a mí. Una burra. Una burra. Una burra de 2 pesos, yo recuerdo. Entonces le pusimos Coplán, porque era el nombre del trabajo de mi hermano. Definitivamente una infancia feliz. Sí, sí. Nosotros disfrutamos. ¿Le tocó trabajar desde muy temprano, general? Empecé a trabajar en una granja de huevos de los Morilla, allá en La Vega. Le decían en la granja La Vega. Eso era en Pontón, en mi campo.
y ganaba $1 quincenal, pero duré 15 días trabajando nada más. Ajá. Sí, ¿Por porque qué? recuerdo aquella vez que uno de los hijos del dueño de la granja se comió unos chocolates que tenían guardados en la nevera y éramos 3. Ellos me tenían como si fuera hijos de ellos. Entonces, habían 2 que eran primo hermanos, hijos de los dueños, y yo. Entonces, el más grande, el más gordito, se comió los chocolates y nos pusieron de castigo. Y el castigo que me pusieron fue que no me iban a pagar la quincena hasta que se supiera quién se comió los chocolates. Yo inmediatamente renuncié, pero no solamente por el tema del peso que me tocaba de salario, sino porque dudaron de mi palabra. Se sintió Se me ofendido. sentí ofendido. Entonces renuncié y yo recuerdo que después fue uno de los tíos de él, que se llama Chago, fue a mi casa y me dice, mira, fue Luis Ramón que se comió Los chocolates. los chocolates. Pero ahí me quedé tranquilo en la casa y no... Y valora mucho el tema de la lealtad y la honestidad general. Entiendo que la lealtad y la honestidad, y sobre todo la lealtad, y yo soy una persona que valoro mucho el tema de la lealtad, porque en estos tiempos, desafortunadamente, nosotros, así mismo como cuando montamos bicicleta, que la Catalina sube un pie arriba y pone el otro abajo, así mismo tenemos el tema de la lealtad, los seres humanos. No todos, pero debemos siempre cultivar. Y creo que el tema de la lealtad y del agradecimiento tiene que venir de la mano con la formación familiar. Hay muchas personas que no llevan esos valores y no se lo inculcan en la casa. Eso no se aprende en las universidades ni en los trabajos. Entonces, la persona que no es leal, que no es grata, que no agradece, para mí no merece ni siquiera vivir. El hombre canta y por supuesto nosotros no nos podíamos ir de esta casa sin que nos interprete algo. General, usted dice que no canta, pero yo he visto unos videos y canta muy bien. Como tú sabes, él le encanta el karaoke, él es loco con el karaoke, que así él como que se desestresa. ¿Karaoke con algún cantante reconocido aquí? Sí, con el ídolo mío, que era Anthony Ríos. Que en paz descanse. En paz descanse, sí. ¿A qué le es leal Juan Manuel Méndez? ¿A qué le soy leal? Primero a Dios. Entiendo que la lealtad debe ser, lo primordial debe ser esto. Usted se lea leal a Dios y a la familia. Siempre he sido su pequeña princesa y siempre hemos tenido una relación padre-hija muy admirable. La familia es todo, porque al final ellos son los que se quedan contigo. Cuando todo esto pase, cuando ya yo no esté en el centro de operaciones, ya no estoy en el ejército, con ellos que tú vas a contar. Entonces, para mí eso es vital, es sagrado. ¿Se lamenta de no haber estado en un momento? Bueno, al principio era un poquito chocante, uno en su niñez no entendía eso, pero gracias a Dios yo tenía a mis hermanos, que somos muchos, que nos hacíamos compañía y mi mamá siempre estuvo con nosotros. Me siento orgullosa porque yo sé que él hace ese esfuerzo siempre y hay veces que llega a acostarse tarde por el país. La familia, en esa parte he entendido que también como ser humano nosotros tenemos misiones en la vida. Y la misión que me ha tocado es de preservar vidas. Y a ellos le he inculcado esa parte de esos valores, pero también tengo un deber como ciudadano de velar por el bienestar común. Entonces, en esa parte he tratado de dedicarle a la población lo que quizás no pude dedicarle a la familia. General, Cuido a la población como si fueran parte de mía, como si fueran mis hermanos, como si fueran mis hijos con mis padres. Podría decir que es un trabajo inalcanzable en el sentido de que siempre ha puesto su deber por encima de su comodidad. Aquí en la casa, por ejemplo, si tiene que salir a trabajar, a responder a una necesidad del pueblo, siempre lo ha hecho, siempre ha estado disponible para la gente. ese teléfono repica a las 3 de la madrugada, a las 4 de la madrugada, a las 5 de la madrugada. Sí, así es. ¿Y usted lo atiende? Sí, sí. Y no hay conflicto en casa. No. Por no decir en el cuarto. Porque, por no decir en el No, cuarto. porque tener un teléfono que repica a toda hora, Sí. no es tarea yo, fácil. Cuando ofrezco mi número siempre le hago esa salvedad a las personas de que lo utilicen para real efectivamente
una emergencia que no haya sido escuchada por los organismos de emergencia, porque primero debe agotar ese recurso de llamar al 911, de llamar a la central del Centro de Operaciones de Emergencia. Y por último, cuando la población no ha sido escuchada o no ha sido atendida, le doy mi número personal para que puedan estar en contacto conmigo y sientan esa tranquilidad y sientan que hay alguien que vela por ello y que puede ayudarle a resolver alguna situación. ¿Ahora se comporta la población? Sí, siempre ¿Las llamadas sí. son llamadas hay oportunas? Hay algunas que no. Hay algunas, por ejemplo, que cuando ven los noticiarios después de la medianoche o que a veces ustedes repiten las noticias en la madrugada y como yo doy el número, a veces llaman para confirmar si es el número mío. Imagínese usted. No importa la razón social, no importa quién sea, y él te recibe igual, no importa el estatus económico ni nada. El domingo pasado me llamó una señora como a las 5 de la tarde. Yo estaba acá en la casa y me dice, ay general, está lloviendo aquí en San Francisco de Macorís. Recuerde que mi casa es de zinc y que vivo en una zona vulnerable. ¿Hay algún huracán o hay alguna tormenta? Digo, no, mi doña, es un evento normal de la naturaleza. Es después del calentamiento diurno que ocurren esas precipitaciones. No se preocupe. Cualquier cosa, yo estoy pendiente de usted. Ella se siente tranquila. ¿Ha habido algún evento que lo haya marcado, que ha habido un antes y un después en la vida de General Méndez? Creo que sí. Y no creo, estoy seguro que fue la tormenta Noel. Fue un evento que de una capacidad de destrucción terrible por las precipitaciones, los días interminables de lluvias, provocaron destrozos, pérdida de vidas, decenas. Entonces esa parte sí me afectó bastante. En algún momento, general, no es lo mismo, se lo digo por experiencia propia dentro del periodismo, ver quizás algún momento donde haya personas fallecidas, que ver personas vivas fallecer. ¿Ha pasado por esa experiencia durante su carrera? Bueno, los eventos de la naturaleza provocan ese tipo de situaciones, quizás no como serían los que ustedes cubren como medios de comunicaciones, que cubren todas las actividades, guerra y todo esto, pero sí la capacidad de destrucción que tiene un evento de la naturaleza se compara igual que como si fuese también una bomba. El tema de verlos morir, para mí es difícil. A mí no me gusta que mueran las personas. En algún momento de su carrera, después vamos a hablar del plano personal, ¿ha sentido que ha estado al borde de la muerte en algún evento? Sí. Yo recuerdo en el año 2005, recién entrado al Centro de Operación de Emergencia, ocurrió, creo que fue la tormenta Jean. Esa vez se quedó incomunicado el municipio de Ramón Santana con San Pedro de Macorís. Recuerdo que en ese entonces el director de la Defensa Civil era el general Luna Paulino y yo fungía como asistente de él. Todavía no había entrado al Centro de Operación de Emergencia a dirigirlo y se hablaba de que había muchas personas fallecidas. Entonces él no tenía confianza en las informaciones y como yo era su asistente y trabajé con él durante muchos años, me dijo, Méndez, yo creo que usted se me vaya a San Pedro de Macorís, verifíqueme la situación. Cuando fui a San Pedro de Macorís, nosotros desde el municipio cabecera intentamos cruzar por diferentes lugares hacia a Ramón Santana. En vehículo no pudimos y abordamos entonces una yolita, pero quizá el mismo desconocimiento. Nosotros lo abordamos sin ningún tipo de chaleco de salvavidas. Es más, yo no sabía ni siquiera al peligro que yo me estaba exponiendo. Recuerdo que iba con nosotros Lila Alburquerque, que era diputada en ese entonces, y de repente yo miro hacia abajo y miro a los postes del tendido eléctrico que estaban abajo. Abajo estaban los postes del tendido eléctrico, abajo del agua. Entonces ahí fue que yo me di cuenta de la magnitud del evento que primero estábamos enfrentando y también la imprudencia que estábamos cometiendo. Con el hecho de verificar ese tipo de situación, ni siquiera adoptamos medidas de seguridad nosotros. Yo misma lo vi con los ojos. Al principio de nuestra relación yo lo vi que él se montaba en un Gredar para pasar de una comunidad a otra que está incomunicada simplemente para ver cómo estaban las personas. Luego me pasó, en el año 2009, si la memoria no me defrauda,
nosotros fuimos en helicóptero desde el Ministerio de Defensa hacia Dajabón. Y yo iba en un helicóptero con un piloto del ejército, era un helicóptero pequeño del ejército, y sentimos un ruido cuando íbamos precisamente entre San Francisco de Macorís y La Vega. Y el piloto me dice, comandante, vamos a aterrizar, vamos a ver, porque escucho un sonido extraño de la aeronave. Ya, sí, está bien, usted es el capitán de la aeronave, usted determina lo que haya que hacer. Aterriza y no apagamos, solamente vimos que el helicóptero estaba bien, pero estaba encendido. Cuando llegamos a Dajabón, que él apaga ya, el aspa, una de las aspas estaba rota en dos. Wow. Pero eso es un milagro. Sí, milagrosamente salvaron la vida porque no se entiende del por qué no colapsó esa aeronave. ¿Y a quién le atribuye usted? No, a Dios. Yo entiendo que yo soy una persona muy cristiana, yo soy una persona de mucha fe. Y entiendo, porque en otros episodios de la vida, entiendo que la mano de Dios ha preservado mi vida, porque no solamente en mi trabajo, sino en mi juventud. Así es, entiendo que tuvo un accidente y de eso vamos a hablar, pero yo entiendo que usted tiene además un gran miedo. Sí, ¿A qué le tiene miedo? Yo le tengo pánico a las alturas, a las aeronaves, a mí no me gusta. Yo recuerdo la primera vez que él se montó en el helicóptero, él le tiene miedo a las alturas, igual que yo. Y recuerdo que la primera vez yo creo que él se despidió de nosotros, sí. No me gustan y soy muy cabuloso. Cuando, por ejemplo... Es decir, que cuando ese helicóptero empezó a fallar, general, ¿qué pasó por su mente? Bueno, no se imagina usted, porque aterrizamos en una finca y yo no sabía ni siquiera dónde estaba. Si yo hubiese sabido, o luego carro o algo ahí, usted puede estar seguro que no sigo. No se vuelve a montar. No seguía. Y yo me he devuelto del aeropuerto, yo me he devuelto ya en 2 o 3 ocasiones. Cuando veo que hay algún tipo de contratiempo, alguna situación en la que yo entienda que es una señal, me devuelvo. Y igual que también para montarme en helicóptero. Yo me he devuelto desde el Ministerio de Defensa, que vamos a sobrevolar en tiempos de Semana Santa y cosas así, en el operativo de Semana Santa. Si yo veo que hay algún contratiempo, que el helicóptero se retrasa media hora, 40 minutos de la base al Ministerio de Defensa, yo inmediatamente me voy al recorrido, me voy en camioneta y no abordo la aeronave. Es decir, que cuando es necesario, cuando la patria lo pide. Sí, solamente eso, porque yo entiendo que el exponerse, bueno, la condición natural del hombre es andar a pie, ¿verdad? Ni siquiera en carro. Entonces yo siempre he dicho, eso no se para en jacaranda. No han sido los únicos momentos de riesgo. Entiendo que ha tenido varios percances de salud que lo han puesto al borde de la muerte. Así es. Sí, yo recuerdo en el año 1980, yo tenía 14 años y fui a ver a una jovencita. Yo quería llevarle una muestra de perfume. Mi cuñado, en paz descanse, trabajaba en aduana. Y en esa época le regalaban muestras de perfume. Había una muestra que me llamó mucho la atención porque tiene un corazoncito. Y yo estaba enamorado de una joven. Y fui a la casa de un amigo a buscarlo para que me acompañara a llevarlo, porque tenía vergüenza con los padres. Y no lo encontré. Ya iba entrando hacia mi casa. Yo vivía de aquel lado, en Santo Domingo Oeste, en el Brizal. Y cuando iba entrando a la casa, aparecieron 2 amigos en 2 motocicletas, 2 pasolas. Y me dijeron, a mí me decían Cibao, porque yo soy, como yo soy de un campo de La Vega, en esa época, yo llegué en el 79, casi en el 80, aquí a la capital, y hablaba con la I. Entonces los muchachos me hicieron en el colegio Cibao. Y yo recuerdo que iba entrando hacia la casa y me dicen uno de los muchachos, Cibao, vamos allí, vamos a dar una vuelta. Me devuelvo, me monto con ellos en una de las pasolas, vamos a Lucerna, ahí era que estaba el colegio donde nosotros estudiábamos, el Víctor Manuel, y en Lucerna vamos a un lugar que dicen los Prados del Cachón. Cuando vamos ahí, uno se queda y nos vamos 2 en la motocicleta. Ítalo Ferrando, que murió el otro día, en paz descanse, compañero del colegio, y yo. Y cuando vamos llegando a la esquina donde yo tuve el accidente, unos 50 metros antes, me dice Ítalo Ferrando, sí, vamos, párate ahí. Yo me paro. Me dice, ponte el casco, que te pueden matar. Yo no le hago ningún tipo de cuestionamiento,
a esa aseveración porque yo era bastante rebelde. Sin embargo, no le pregunté a él que por qué él no se ponía el casco él, sino que le obedecía automáticamente, me puse el casco. Yo recuerdo que ese casco se lo había prestado yo a él, que era de mi cuñado, que tenía una P50 en los años 70, y era un casco que era como redondito aquí. Correcto. Y no cubría, las orejas no las cubría, nada más era esta parte de aquí. Y me lo amarré acá porque la hebilla no servía. Cuando me lo amarré, digo, Ítalo, atiende como yo doblo esta esquina. Cuando yo doblé la esquina, me batió un carro. El carro me atropelló. Yo subí altísimo y cuando caí de cabeza. Y el casco se rompió en dos, en esta parte de aquí. Y por eso yo siempre le llamo y le digo, si estás conduciendo, no hable con otras personas, mantén tu mascarilla, etc. ¿Tú lo cuidas? Sí. Esa pierna, cuando el carro me chocó, pues me rompió el fémur, la tibia y el peroné de la pierna izquierda. Por eso es que mucha gente dice que yo soy comparón, pero yo creo que soy cojo. Me falta, ¿Le falta un pedacito? me falta media pulgada me falta de la pierna izquierda. Entonces, desde ese entonces afirmo y tengo esa fe, esa creencia de que Dios habla a través de diferentes medios. Esa vez lo utilizó a él para que me dijera que me detuviese, que me pusiera el casco, que podía morir. Y fue así. Si no me hubiese puesto el casco, al momento de caer, me denuco. ¿Cómo fue estar frente a frente con la muerte? Fue difícil porque, por ejemplo, en el año 2005, ya yo era el director del Centro de Operación de Emergencia cuando se me detecta el tema de la hepatitis C. Y el tema de la interferón y la ribavirina es un tratamiento muy fuerte porque te crea depresión. Es decir, yo vivía totalmente deprimido, yo lloraba solo, se me cayó el pelo, adelgacé bastante. Él se enfermó y duró varios días en el hospital y yo creo que esa fue la ocasión que yo dije como que, wow, mi papá está mal. Tenía que trabajar, no lo decía, vomitaba muchísimo, tenía que ir al baño muchísimas veces también porque es una quimio y eso es terrible. Pero gracias a Dios y a la familia, al apoyo familiar, pues lo superamos. Ya. ¿Cómo lo asumió la familia? Fueron varios meses difíciles para nosotros, porque a pesar de que él no lo demostraba, que trataba de estar fuerte, de sentirse presente, ya nosotros sabíamos que no estaba en la mejor condición física de salud. De repente el cabeza de familia, en el caso del esposo y los hijos, está afectado de salud y quizás la parte económica que podía ayudar a la familia, en ese entonces tenía que destinarla a los medicamentos. Y entonces yo nada más, en ese entonces sí yo tenía mi casa, porque yo, gracias a Dios, desde pequeño mi mamá me inculcó esa parte. Me decía, mi hijo, nunca se debe llegar a viejo sin casa. Y yo recuerdo que mi primer apartamento lo compré yo en el año 91, siendo oficial, segundo teniente abogado, con 25 años, compré mi primer traspaso en un apartamento y desde ahí me preocupé mucho con eso. Y hice mi casa en el año 99, la casa de donde viven mis hijos mayores. Y lo único que tenía en ese entonces era eso. Y decía, bueno, yo prefiero morirme antes de que los hijos míos se queden sin casa, porque el problema de eso es que tú no sabes si vas a sobrepasar esa parte. Porque el tema de la hepatitis C es que te degenera en una cirrosis hepática. ¿Y llegó a pensar en dejar todo acomodado, pensando en la posibilidad de que... Yo me organicé, porque yo siempre he sido organizado y al final, como yo soy una persona que creo mucho en Dios, Dios pone a uno a prueba y yo creo que la prueba que Dios te da a ti es la que tú puedes soportar. Ese Rambo. Ese Rambo. Genial. ¿Cuánto tiempo tiene con usted? Tiene 10 años ya Rambo con nosotros. ¿Le encantan los animales? A mí me gustan mucho los animales, así es. Esta es su casa, general. Cuando usted llega en medio de la presión, ¿cuál es su lugar favorito? Como todo hombre, un poquito desordenado, realmente, pero perfecto, o sea, él colabora con el niño, me lo agarra realmente cuando yo necesito un tiempo, si yo tengo que cocinar también él lo agarra, él también ha cocinado porque cocina muy bueno. Bueno, yo tengo un lugar arriba que es donde yo veo televisión, a mí me encanta ver televisión, sobre todo películas, un muñequito, me gusta mucho, como tengo un bebé, sí, hay un programa que a él le gusta bastante, que está en YouTube, se lo pongo porque él no me deja ver otra cosa.
y me entretengo muchísimo, aprendo. Se aprende mucho con los niños. Entiendo que usted sale por esta puerta Sí, todos los días. Yo salgo todos los días en la mañana temprano a hacer ejercicio. Todos los días. De lunes a viernes. Wow. Sí. ¿En la madrugada general? No, yo por lo regular salgo a las 7 de la mañana. Ok. Si no hay evento, ¿verdad? Si hay un evento, entonces lo hago en una caminadora que tengo arriba. ¿Ya qué representa su casa para usted? Bueno, su hogar. es como lo acaba de señalar, es el hogar. Es el lugar donde uno se siente bien, donde uno, si uno, vale la redundancia, se enferma, es el primero que uno piensa en su casa. ¿Lo pelean mucho por no estar tanto en casa? Sí, más o menos. Sí, porque por lo regular el día que yo más estoy en casa es el domingo. Ok. El domingo. O sea, sí sacamos a veces un chancecito para los amigos, porque realmente sí. En algún momento, estando en el COE, ¿alguien intentó politizar la labor del COE? Estamos hablando que usted estuvo en todos los 16 años del PLD y ahora está con el PRM. ¿En algún momento ha intentado politizar la gestión? Es normal, porque lo que pasa es que al Centro de Operación de Emergencia, ser el vocero del gobierno en situaciones de emergencia, en algún momento se puede ver algún tipo de filiación con el gobierno de turno, porque es que usted es el vocero del gobierno. Entonces, en mi caso no, porque yo no soy, todavía no tengo esa inclinación política, a pesar de que ya la puedo tener porque soy civil. Pero sí, yo siempre he dicho que el tema de lo político es que debe informarse. Yo entiendo que... ¿A usted no le gusta? No me llama la atención. ¿No le gustaría, si después de esto le dan algún cargo, le ofrecen algún cargo político? Político no me gusta. ¿Usted sabe por qué? Porque es que usted tiene que formarse. Para toda la vida usted tiene que formarse. Y el político debe formarse. No es de que una persona viene y se engancha a esos temas. Por eso que ocurren tantas situaciones que la estamos viendo. Ha sido no solo figura pública, sino ha dirigido una institución por varios años sin escándalo que por lo menos yo recuerde. O sea, eso por lo menos le da un indicio. Ha pasado por 3 presidentes constitucionales y ha mantenido ese puesto porque han entendido que la labor y el desempeño. En mi caso, yo nací para servir. No importa cuál sea el gobierno. Yo siempre le dije, cuando el presidente me pidió que me quedara, yo dije, bueno, presidente, yo duré 4 periodos de gobierno con 2 presidentes diferentes. Yo al presidente Fernández le agradezco muchísimo, me hizo general. El sueño de todo soldado es llegar al generalato. Me distinguió, me respetó, me valoró. Igual que también el presidente Medina me ratificó ahí y duré los 8 años de su gobierno. Entonces yo sería incapaz de hablar mal ni del presidente Fernández ni del presidente Medina. Igual me pasa con el presidente Abinader. Es una persona muy diferente a ambos presidentes que acabo de señalar. Es una persona que interactúa de manera directa contigo. Quizás con nosotros yo hablaba con intermediarios, exceptuando en los momentos en que convocaban a una reunión, pero el presidente Abinader te llama por teléfono y habla como hablamos tú y yo. Y igual también la señora vicepresidenta. ¿A cualquier hora? A cualquier hora. El presidente, yo creo que le dicen noctámbulo. Sí, se acuesta tarde, entonces en cualquier momento te puede marcar para consultarte algo, o si hay un evento, se mantiene en contacto directo contigo. Y la esposa, ni se diga. Es decir, general, que ellos son de los que llaman al teléfono a las 2, 3 y 4 de la mañana. Así es. Le decía que cuando el presidente estuvo en Ecuador, que fue que ocurrió el tema de Puerto Plata, del teleférico, estuve conversando con él hasta las 3 de la madrugada. Y con la esposa, con doña Raquel, esa amaneció. Igual que también la señora vicepresidenta. Estuve hasta alta hora de la madrugada conversando con ella, pero con la esposa del presidente. Ella me dijo, eran las 5 de la mañana, recuerdo. En general, me voy a tirar un poquito, pero cualquier cosa que usted vea, que usted quiera comunicarme, tímbreme el teléfono. Y a las 6 de la mañana ya ella estaba otra vez, durmió 1 hora.
pendiente de esas personas. Nosotros nos dimos cuenta del movimiento que tenía, además porque nos mantuvo ella también informado a través de las redes sociales. Sí, el Twitter, sí. Todo el tiempo. Sí, Hay un tema que nos preocupa mucho como país, porque República Dominicana está sobre una plataforma sísmica. Nunca es poca la información que podemos nosotros ofrecer a la población para estar preparados para un evento que además no avisa. Así es. Eso no es un huracán. Sí, es una situación que, como bien señala, pues a la población le causa mucho temor. Y el temor se debe más bien al desconocimiento que existe con el tratar estos temas. No al igual que con la temporada ciclónica, como la tenemos año tras año, no hemos ejercitado. Con ustedes, los medios de comunicación y el Centro de Operación de Emergencia, hay una gran sinergia que nos permite llegar a los hogares, a la población, y saben ya a nivel de los huracanes, de las tormentas, de los eventos hidrometeorológicos, cómo actuar ante cada emisión de alerta que hace el Centro de Operaciones. Más bien, o menos, mejor dicho, nos preocupa más el tema de los sismos, porque tenemos 14 fallas sísmicas activas, tenemos varias placas tectónicas que interactúan en nuestro país y que antecedentes históricos nos sitúan a nosotros en uno de los países bastante vulnerables con estos temas. Recordamos, así hacemos una mirada retrospectiva a lo ocurrido en el año 2003 en Santiago y en Puerto Plata, con un sismo que provocó situaciones de daños a estructuras, al igual que en el año 1946, lo producido en María Trinidad Sánchez, en Matanzas específicamente, con un tsunami que provocó ese sismo ocurrido en esa época. Pero debemos ir insistiendo en que el tema de gestión de riesgo debe ser llevado a las currículas de las escuelas y de las universidades. ¿Qué ha pasado? Porque no es primera vez que lo dice, general. No lo he escuchado. Tengo muchos años hablando sobre este tema. ¿No se ha reunido con el ministro Fulcar, por ejemplo? Con el ministro Fulcar ya sí el señor presidente ha instruido para que estos temas sean retomados y llevados a las currículas de las escuelas. Con el ministro de la MESI nos vamos a reunir en esta semana que viene, Dios mediante. Tenemos un evento con ellos y vamos a tocar este tema para ver de qué forma podemos llevarlo a las currículas de las universidades. Porque en la medida de que este tema de gestión de riesgo sea llevado a las currículas de ambas universidades y escuelas, en esa misma medida vamos a tener estudiantes que ayudan en sus casas a la formación para que podamos enfrentar estos eventos. Bueno, ministro Fulcar, atención, nosotros vamos a ejercer presión. La idea es justamente poder generar la información necesaria y evitar que este tipo de situación no se nos convierta en el país en una catástrofe. General, agradecida por su tiempo, por este paseo que nos hemos hecho por su vida, y esperamos siempre que tenga muchos éxitos en cada una de las labores que se le presente y no tenerlo que usar. Porque yo digo, estos son los amigos que realmente es importante, y amigos servidores públicos en el país, que no sea necesario que tengan que trabajar porque no deberían ocurrir cosas que nos puedan generar un caos y una catástrofe. Gracias, Alianta, gracias y sobre todo a este medio, el Grupo Telemigro, que el señor Gómez Díaz siempre ha dispuesto de que sus medios estén al servicio del país. General, no nos podemos ir de aquí sin que usted le cante al amor. Pues claro, para mí es un placer cantarle una canción. ¿A mí? A usted. ¡Ay, qué bueno! Sí. No, pero ya va, porque señor, yo no quiero problemas. Un momento, ya va. Claro que sí, un momento, ya va. Mariela, sí. Mariela, venga acá, mira. Me va a dedicar una canción al amor. Una canción al cariño que nos tiene. Sí, nos lo cantan las dos. Nos la cantan las dos, exacto, miren. A las dos nos va a cantar la canción. Como dicen ustedes, ya va. Ya viene. Por allí viene.